Se suponía que iba a ser una tarde normal en la panadería. Niños riendo, hornos zumbando, azúcar caliente flotando en el aire. Entonces la puerta se abrió suavemente, con vacilación. Una mujer sin hogar entró, cogida de la mano de una niña pequeña con los zapatos gastados y el pelo atado con una cinta deshilachada. Los ojos de la madre estaban cansados, del tipo de cansancio que la vida graba en una persona tras años de supervivencia. Se pararon frente al escaparate lleno de pasteles frescos, glaseados brillantes, fresas relucientes y velas esperando para las celebraciones. La niña susurró, «Mamá, ¿puedo elegir uno?» La madre tragó saliva y esbozó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego se inclinó hacia la cajera y le susurró unas palabras tan suaves que solo 3 personas en la sala las oyeron. ¿Tiene algún pastel caducado? ¿Algo pequeño? Hoy es el cumpleaños de mi hija. La cajera frunció el ceño. Detrás de ella, algunos clientes se rieron entre dientes. Pero alguien más lo oyó también. Sentado en la mesa de la esquina, sosteniendo una pequeña taza de café expreso en sus manos tatuadas, estaba Salvatore Costa, el jefe mafioso más temido de la ciudad. Vio cómo la niña intentaba ocultar su decepción. Vio a la madre fingiendo no darse cuenta de las escaleras y oyó cada palabra más clara que un disparo. La cajera suspiró con impaciencia. «No, señora. No damos basura a los clientes». La niña bajó la cabeza. La madre parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. El jefe de la mafia se levantó lentamente. Su silla rozó el suelo. Toda la panadería se quedó paralizada. Se acercó, elevándose detrás de ellas, con su sombra cayendo sobre el escaparate de cristal. «Disculpen», dijo con voz baja y firme. La madre se volvió aterrorizada. Lo reconoció al instante, pero en lugar de ira, había algo más en sus ojos. Se arrodilló junto a la niña, miró sus zapatos gastados, su sonrisa temblorosa, y le preguntó con dulzura, «Dime, cariño, ¿qué tipo de pastel quieres para tu cumpleaños?» Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la vida de los tres. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo a continuación, el jefe de la mafia rompió todas las expectativas. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. La niña se llamaba Sofía. Hoy cumplía 7 años, aunque parecía más pequeña que la mayoría de los niños de su edad. El hambre tiene la capacidad de robar la infancia, de apagar los ojos brillantes y de silenciar las risas. Su madre, Elena, llevaba 8 meses sin hogar después de perder su apartamento cuando cerró la fábrica. Habían sobrevivido gracias a las comidas del albergue y a la bondad de los desconocidos, que no era mucha. Sofía señaló un pastel de vainilla decorado con rosas rosas y virutas de colores. «Ese», susurró, y luego añadió rápidamente, «Pero uno pequeño está bien, mamá». Salvatore Costa se había labrado su reputación a base del miedo. Hombres que le doblaban en tamaño temblaban al oír su nombre. Controlaba la mitad de las operaciones clandestinas de la ciudad, exigía lealtad a través del poder y resolvía las disputas con métodos que hacían desaparecer a hombres adultos sin dejar rastro. Pero al mirar a esta niña de 7 años, que solo pedía un trozo pequeño de tarta de cumpleaños, algo se rompió dentro de su pecho. La cajera, una adolescente llamada Amy, se movió nerviosa. Reconoció a Salvatore por los periódicos. Todo el mundo en el barrio conocía su rostro, conocía las historias. Le temblaban las manos mientras se agarraba al mostrador. «Señor, lo siento, pero nuestro gerente no nos permite regalar comida. Es la política de la tienda». Los ojos oscuros de Salvatore se desplazaron de la niña a la cajera y luego a la madre, que tiraba suavemente de la mano de su hija, tratando de marcharse antes de que las cosas se complicaran. Los demás clientes se habían quedado completamente en silencio. Incluso la máquina de café parecía contener la respiración. «¿Cuánto cuesta el pastel entero?», preguntó Salvatore, con una voz que transmitía la autoridad que hacía que la gente le escuchara. Amy buscó a tientas la etiqueta con el precio. $42, señor. Elena dio un paso adelante, con pánico en su voz. «Por favor, no necesitamos nada caro. Solo esperábamos algo viejo, algo que quizá fueran a tirar». «No queremos problemas»,
Salvatore metió la mano en la chaqueta. El movimiento hizo que todos en la panadería se tensaran, pero solo sacó una gruesa cartera de cuero. Dejó 3 billetes de $300 sobre el mostrador. Quiero ese pastel entero y quiero que le pongas 7 velas. ¿Puedes hacerlo? Amy asintió frenéticamente, con los ojos muy abiertos. Sí, señor, por supuesto. Pero Salvatore no había terminado. Se volvió hacia Eleyanena y cuando habló, su voz era más suave de lo que nadie en aquella sala le había oído hablar jamás. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos comieron de verdad? A Eleyanena le temblaba la barbilla. Ayer por la mañana. En el refugio sirvieron el desayuno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los criminales endurecidos que trabajaban para Salvatore se habrían sorprendido por lo que sucedió a continuación. Este hombre que había ordenado asesinatos, que había roto huesos y destruido vidas, que gobernaba mediante la intimidación y la violencia, miraba a una madre sin hogar y a su hija hambrienta con algo que ninguno de sus enemigos había visto jamás en sus ojos: compasión. Amy, dijo, sin apartar la mirada de Elena y Sofía, quiero que empaques 2 de tus mejores sándwiches, algunos de esos pasteles del escaparate y cualquier sopa caliente que tengas hoy. Ponlo todo en una bolsa. Señor, eso será... comenzó a calcular Amy. Hazlo y ya está. Dejó otros $100 sobre el mostrador. Quédate con el cambio. Sofía miró a su madre con confusión. Había aprendido muy pronto que a las personas como ellas no les sucedían cosas buenas. Los desconocidos no eran amables. A los adultos no les importaban las niñas pequeñas con ropa sucia y zapatos gastados. Pero este hombre aterrador que había visto en los informativos de la televisión, le preguntaba por su tarta de cumpleaños como si le importara. Elena estaba llorando, lágrimas silenciosas que intentaba ocultar mirando hacia abajo. No lo entiendo. ¿Por qué hace esto? Salvatore se quedó callado durante un largo rato. En ese silencio los recuerdos le inundaron. Recuerdos que había enterrado tan profundamente que pensaba que habían desaparecido para siempre. Su propio 7º cumpleaños, cuando su familia no tenía nada. Su madre, orgullosa y desesperada, intentando hacer algo especial de la nada. La forma en que se había quedado cuando los vecinos les habían rechazado. Cuando las tiendas se negaron a ayudarles. Cuando el mundo decidió que personas como ellos no merecían amabilidad. Porque finalmente dijo, todo el mundo merece sentirse importante en su cumpleaños, especialmente las niñas pequeñas que piden trocitos cuando se merecen el pastel entero. Amy trabajó rápidamente, empaquetando la comida mientras preparaban el pastel en la trastienda. Los demás clientes observaban en silencio atónitos cómo el hombre más peligroso de la ciudad se arrodillaba de nuevo para hablar con Sofía. ¿Sabes qué, cariño? Creo que 7 velas no son suficientes para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal si ponemos 8? Una para la buena suerte. Sofía sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa auténtica que le llegaba a los ojos y la hacía parecer la niña que se suponía que era. Pero lo que Salvatore hizo a continuación sorprendería a todos aún más que su generosidad, porque esta historia estaba a punto de dar un giro que nadie en esa panadería podría haber previsto. La tarta llegó 15 minutos más tarde, decorada con 8 velas brillantes y el nombre de Sofía escrito con delicado glaseado morado. Pero mientras Amy la llevaba al mostrador, Salvatore sacó su teléfono y hizo una llamada que convertiría este simple acto de amabilidad en algo mucho más grande. Marco, dijo al teléfono, con su voz cargada de ese tono autoritario tan familiar. Necesito que traigas el coche a la panadería de Rossetti y llames a María. Dile que prepare la habitación de invitados de arriba. Vamos a tener visitas. Elena palideció. Agarró la mano de Sofía con más fuerza. ¿Qué está pasando? Solo queríamos un poco de tarta. No necesitamos nada más. Los demás clientes comenzaron a susurrar frenéticamente entre ellos. Conocían la reputación de Salvatore. Cuando hacía llamadas telefónicas, la gente desaparecía. Cuando ofrecía ayuda, solía venir con condiciones que podían estrangularte más tarde. Pero Sofía estaba hipnotizada por la tarta. 8 velas parpadeando como pequeñas estrellas. Su nombre escrito con letras que apenas podía leer,
pero que reconocía como suyas. Por un momento, se olvidó del hambre, se olvidó de dormir en refugios, se olvidó de las lágrimas de preocupación de su madre a altas horas de la noche. ¿Puedo soplarlas ahora, mamá?, preguntó con voz llena de asombro. Salvatore miró a Elena, comprendiendo el miedo en sus ojos. Esta mujer había aprendido a sobrevivir evitando a hombres como él, manteniendo la cabeza gacha, sin aceptar nunca una ayuda que pudiera tener un precio que no podía permitirse pagar. ¿Crees que voy a hacerte daño?, dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Entiendo por qué, pero déjame decirte algo, Elena. Sé tu nombre porque llevo 3 semanas observándote a ti y a tu hija. La sangre de Elena se heló. Acercó a Sofía a ella, lista para correr, lista para dejar atrás el pastel, la comida y todo lo demás si eso significaba mantener a su hija a salvo. Espera, dijo Salvatore, levantando la mano. Duermes en el callejón detrás de la iglesia de Maple Street. Llevas a Sofía al parque todas las mañanas para que pueda jugar en los columpios antes de que lleguen los demás niños. Pasas las tardes en la biblioteca porque es cálida y segura, y Sofía puede leer libros que no puedes permitirte comprarle. El Eleya nena temblaba ahora. ¿Por qué nos has estado observando? Porque me recuerdas a alguien a quien perdí hace mucho tiempo. Su voz se quebró ligeramente. Un sonido tan inesperado que Amy dejó de contar el dinero y se quedó mirándolo. Mi hermana, ella también era madre soltera, luchaba por alimentar a su pequeña, tenía 3 trabajos y nunca le pedía ayuda a nadie, demasiado orgullosa, demasiado asustada. La panadería se había quedado completamente en silencio, salvo por el suave parpadeo de las velas del pastel de Sofía. ¿Qué le pasó?, susurró Elena. Salvatore apretó la mandíbula. Murió en un accidente de coche cuando volvía a casa de su tercer trabajo a las 2 de la madrugada. Estaba tan agotada que se quedó dormida al volante. Su hija, mi sobrina, fue a parar a un hogar de acogida. Nunca volví a verla. Sofía miró al hombre alto de ojos tristes y le preguntó con inocencia, ¿las echas de menos? La pregunta golpeó a Salvatore como un golpe físico. Durante 30 años, había construido muros alrededor de ese dolor, lo había enterrado bajo capas de ira, poder y violencia. Pero esta niña de 7 años, con sus ojos sinceros y su pastel de cumpleaños, acababa de atravesar todas sus defensas. Todos los días, dijo en voz baja. Todos los días, Amy había terminado de empaquetar la comida, pero no se atrevía a interrumpir. Los demás clientes se quedaron paralizados, presenciando algo que nunca olvidarían. El momento en que el hombre más temido de la ciudad reveló el corazón roto que había estado llevando durante 3 décadas. No puedo traerlos de vuelta, continuó Salvatore, mirando directamente a Elena. Pero puedo asegurarme de que tú y Sofía no acabéis como ellos. Puedo asegurarme de que nunca tengáis que elegir entre dormir y trabajar, entre alimentar a vuestra hija y mantenerla a salvo. El Eleyanena negó con la cabeza. No entiendo. ¿Qué quieres de nosotros? Nada, dijo Salvatore. Quiero daros algo. Un trabajo, un apartamento, la oportunidad de que Sofía vaya al colegio y tenga amigos y sople las velas de su cumpleaños cada año hasta que sea demasiado mayor para pedir deseos. La puerta sonó cuando un sedán negro se detuvo fuera. A través de la ventana, Elena pudo ver a 2 hombres con trajes caros esperando junto al coche. Son mis socios, explicó Salvatore. Nos llevarán a un edificio que tengo en el centro. Tiene apartamentos y uno de ellos está vacío. Tiene 2 dormitorios, una cocina y ventanas que dan al amanecer. Sofía tendría su propia habitación con una cama y un armario y espacio para todos los libros que quisiera. Sofía tiró de la manga de su madre. Mamá, ¿eso significa que podría tener mi propia cama? ¿Como los niños de la televisión? Eledia nena volvía a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. En ellas se mezclaban la esperanza, el miedo y la incredulidad. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera nos conoces. ¿Por qué?, dijo Salvatore, cogiendo el pastel con sorprendente delicadeza. A veces, el universo te da una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Y yo he estado esperando la mía durante 30 años. Pero lo que sucedió a continuación revelaría que la oferta de Salvatore
Traía consigo complicaciones que nadie esperaba, porque ayudar a Elena y Sofía significaba traerlas a su mundo, y su mundo tenía enemigos que no dudarían en utilizar a una mujer sin hogar y a su hija como armas contra él. Mientras se preparaban para salir de la panadería, ninguno de ellos se fijó en el hombre de la mesa de la esquina que fingía leer el periódico. Lo dobló con cuidado, sacó su teléfono y hizo una llamada. «Jefe», dijo en voz baja, «Salvatore Costa acaba de recoger a unos vagabundos. Una mujer y una niña. Parece que se está ablandando. Pensé que debía saberlo». La voz al otro lado era fría, calculadora. «Síguelos, averigua a dónde los lleva. Si Costa se preocupa por ellos, son valiosos para nosotros». Elena, que iba de la mano de Sofía mientras caminaban hacia el sedán negro, no tenía ni idea de que aceptar la amabilidad de Salvatore acababa de convertirlas en un blanco. En un blanco. El motor del sedán ronroneaba silenciosamente mientras recorrían las calles de la ciudad, pero dentro del coche la tensión crepitaba como electricidad. Sofía se sentó entre Elena y Salvador, agarrando con ambas manos la caja de su tarta de cumpleaños, como si fuera a desaparecer si la soltaba. Elena miraba por la ventana, viendo cómo los barrios familiares se difuminaban, cada manzana alejándola más del único mundo que conocía y adentrándola más en algo que la aterrorizaba. Salvatore hizo otra llamada telefónica, con voz aguda y profesional. «Tony, necesito que revises el edificio. Revísalo todo. Luego quiero 2 hombres apostados fuera, 2 más en el vestíbulo, discretos pero visibles». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «Porque lo digo yo, esa es toda la razón que necesitas». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitas seguridad?» «Es solo una precaución», dijo Salvatore, pero sus ojos escaneaban la calle detrás de ellos a través del espejo retrovisor. «En mi trabajo, aprendes a tener cuidado con todo». Sofía lo miró con inocente curiosidad. «¿A qué te dedicas?» La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de un disparo. Elena contuvo la respiración, dándose cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de hombre se había convertido en su salvador. Salvatore estudió el rostro de la niña. Esos ojos sinceros que aún no habían aprendido a temer al mundo como lo habían hecho sus madres. «Ayudo a la gente a resolver sus problemas», dijo con cautela. «A veces esos problemas son complicados, como arreglar cosas rotas». «Algo así, cariño». Elea Yanena no se dejó engañar por la amable explicación. Había vivido en las calles el tiempo suficiente como para reconocer el peligro en todas sus formas. Conocía la reputación de Salvatore Costa, había oído las historias que se susurraban en los refugios y los comedores sociales. Las personas que se cruzaban en su camino desaparecían. Los negocios que se negaban a cooperar ardían en llamas. Los policías que investigaban demasiado de cerca acababan siendo trasladados a otras ciudades. Pero también sabía lo que era la desesperación. Sabía lo que significaba ver a tu hija adelgazar cada día, ver cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos como velas que se apagan. Y a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera, a pesar de que todos sus pensamientos racionales le decían que era un error, no se atrevía a rechazar la primera muestra de bondad real que habían recibido en meses. El edificio al que llegaron no se parecía en nada a lo que Elena esperaba. En lugar de una fortaleza oscura y amenazante, era un complejo de apartamentos de ladrillo renovado, con jardineras en las ventanas y bicicletas de niños encadenadas a las barandillas de la entrada. Las familias entraban y salían por la puerta principal, llevando la compra y empujando cochecitos, viviendo una vida normal. «Aquí es», anunció Salvador cuando el coche se detuvo. «Tercer piso, apartamento 12. Lleva vacío 6 meses, pero lo limpié y amueblé la semana pasada». La confusión de Elena aumentó. «La semana pasada, pero dijiste que llevabas 3 semanas observándonos». Salvatore salió del coche y abrió la puerta de Sofía, ayudándola a salir con la misma delicadeza que había mostrado en la panadería. «Llevo más de 3 semanas pensando en esto. Vosotros 2 me habéis dado el valor para hacer algo al respecto». Mientras caminaban hacia la entrada del edificio, Elena se fijó en los 2 hombres vestidos con trajes oscuros
que estaban cerca de la esquina. Saludaron respetuosamente a Salvatore con la cabeza, pero mantuvieron la distancia. Más seguridad, pensó ella. Fuera cual fuera el mundo al que estaban entrando, era uno en el que la protección era necesaria. El vestíbulo era limpio y luminoso, con buzones alineados en una pared y una pequeña zona de asientos cerca del ascensor. Una anciana que regaba las plantas cerca de la ventana sonrió a Sofía y la felicitó por la caja de pasteles que llevaba. Parecía surrealista esta normalidad junto a la corriente subterránea de peligro que seguía a Salvatore a todas partes. Subieron en el ascensor en silencio, Sofía apretando la cara contra la pequeña ventana para ver pasar los pisos. La mente de Elena se llenó de preguntas y temores. ¿Qué pasaría cuando los demás inquilinos descubrieran quién era su nuevo vecino? ¿Y si los enemigos de Salvatore averiguaban dónde vivían? ¿Y si esa amabilidad tenía un precio que ella no podía pagar? El apartamento 2 era más bonito de lo que Elena había imaginado. La luz del sol entraba por las grandes ventanas, iluminando los suelos de madera y las paredes pintadas en colores suaves y acogedores. Los muebles eran sencillos pero cómodos, y la habitación de Sofía estaba decorada con estanterías y un pequeño escritorio donde podría hacer los deberes cuando empezara el colegio. La nevera está llena, explicó Salvatore, abriendo los armarios de la cocina para mostrarles los platos, los vasos y todo lo necesario para el hogar. Los servicios públicos están pagados para el próximo año. Hay una buena escuela primaria a 6 manzanas, y María, la vecina de abajo, puede ayudar con el cuidado de los niños si necesitáis trabajar. Sofía corría de una habitación a otra, rebosante de emoción al descubrir cada nueva maravilla. Un cuarto de baño de verdad con bañera. Una cocina con una ventana que daba a un pequeño patio. Un dormitorio con una cama con sábanas limpias y almohadas que olían a lavanda en lugar de a desinfectante. Elena se quedó en medio del salón, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. No entiendo cómo aceptar esto. No tenemos nada que ofrecerte a cambio. Me estás dando algo con solo estar aquí, dijo Salvatore en voz baja. Me estás dando la oportunidad de recordar quién era antes de convertirme en el hombre al que todos temen. Pero, mientras pronunciaba esas palabras, su teléfono vibró con un mensaje de texto que endureció su expresión. El mensaje era breve y amenazante. Tienes unos nuevos amigos muy simpáticos, Salvatore. Una niña muy mona. No me gustaría que le pasara nada. A Salvatore se le heló la sangre. Vincent Torino, su mayor rival, ya se había enterado de lo de Elena y Sofía. El hombre que las había estado siguiendo desde la panadería había trabajado más rápido de lo que Salvatore había previsto. Escribió rápidamente una respuesta a Tony, su jefe de seguridad. Código leído. Las han encontrado. Triplica la protección. Elena notó inmediatamente el cambio en su comportamiento. ¿Qué pasa? Salvatore miró a Sofía, que estaba en su nueva habitación, colocando peluches en la cama y cantando en voz baja. La alegría de su voz era pura e inocente, sin mancha alguna por el conocimiento de la oscuridad que ya se cernía sobre ella. Hay algunas personas que no estarán contentas con mi decisión de ayudarte, admitió. Personas que ven la bondad como una debilidad y tratan de explotarla. El peso de la comprensión se posó sobre los hombros de Elena como una manta de plomo. Al aceptar la ayuda de Salvatore, al traer a Sofía a este apartamento, sin saberlo, había convertido a su hija en un objetivo. Lo mismo de lo que había estado tratando de proteger a Sofía, viviendo en las calles, manteniéndose invisible, manteniendo la cabeza gacha, los había encontrado. De todos modos, dijo inmediatamente, podemos volver al refugio, podemos desaparecer de nuevo. No. La voz de Salvatore transmitía una autoridad absoluta. Huir no resolverá nada ahora. Saben quién eres. Conocen el rostro de Sofía. La única forma de mantenerte a salvo es tenerte cerca. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué le he hecho? Sofía apareció en la puerta, todavía aferrada a uno de los peluches que había encontrado en su cama. Mamá, ¿por qué lloras? ¿No te gusta nuestra nueva casa? Elena se arrodilló y abrazó con fuerza a su hija,
respirando el aroma de su cabello y tratando de memorizar la sensación de tenerla a salvo y cerca, porque en el fondo sabía que sus vidas se habían vuelto infinitamente más complicadas y peligrosas. Salvatore las observaba, con el corazón roto por segunda vez ese día. Había querido salvarlas, darles la vida que su hermana y su sobrina nunca tuvieron. En cambio, les había pintado una diana en la espalda y las había arrastrado a una guerra que no entendían. Pero ya no había vuelta atrás. Vincent Torino había hecho su jugada y Salvatore tendría que responder. La única pregunta era si podría proteger a Elena y Sofía mientras libraba una batalla que se había estado gestando durante años. Cuando las sombras del atardecer comenzaron a extenderse por el suelo del apartamento, ninguno de ellos sabía que, a 3 manzanas de distancia, Vincent Torino ya estaba planeando su siguiente movimiento. Y su plan implicaba algo más que mensajes amenazantes. Implicaba tomar todo lo que Salvatore apreciaba y utilizarlo para destruirlo por completo. Vincent Torino no era un hombre paciente. Mientras Salvatore estaba sentado en el apartamento con Elena y Sofía, Vincent se encontraba a 3 manzanas de distancia, en la trastienda de su restaurante, estudiando las fotos de vigilancia esparcidas sobre una mesa de caoba, como si fueran cartas en un juego mortal. Sus dedos tamborileaban sobre la madera mientras examinaba cada imagen. Elena llevando a Sofía al parque, Sofía leyendo en la biblioteca, Salvatore arrodillado junto a la niña en la panadería. 30 años, murmuró Vincent a su lugarteniente, Marco Benedetti. 30 años llevando intentando encontrar la debilidad de Salvatore, y ésta entra en una panadería pidiendo un pastel caducado. Marco se movió incómodo. Llevaba trabajando para Vincent el tiempo suficiente como para reconocer ese tono. La forma en que la voz de su jefe se volvía suave y peligrosa cuando planeaba algo especialmente cruel. ¿Cuál es el plan, jefe? Vincent cogió la foto de Sofía sosteniendo su caja de pasteles, con el rostro radiante de alegría inocente. Salvatore cree que los protege manteniéndolos cerca, pero la proximidad funciona en ambos sentidos. Cuanto más cerca están de él, más fácil nos resulta alcanzarlos. De vuelta en el apartamento, Salvatore le enseñaba a Sofía cómo encender correctamente las velas de su pastel de cumpleaños, guiando con sus enormes manos los pequeños dedos de la niña mientras ella encendía cada cerilla. El y Nena observaba desde la puerta de la cocina, con el corazón dividido entre la gratitud y el terror. Este hombre que les había mostrado una amabilidad tan inesperada era la misma persona cuyos enemigos ahora querían utilizar a su hija como arma. Pide un deseo, cariño, dijo Salvatore en voz baja mientras las 8 velas cobraban vida. Sofía cerró los ojos con fuerza, frunciendo el rostro en señal de concentración. Cuando los volvió a abrir, miró directamente a Salvatore. Deseé que ya no estuvieras triste por tu hermana y tu sobrina. Las palabras golpearon a Salvatore como un golpe físico. Llevaba 3 décadas cargando con ese dolor. Había construido un imperio sobre la base de ese dolor. Y esta niña de 7 años, con su corazón sincero, acababa de ofrecerle quitárselo con un deseo de cumpleaños. Ella Nena vio las lágrimas acumulándose en sus ojos y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Este no era el monstruo calculador que ella esperaba. Era un hombre destrozado que intentaba curar heridas que nunca habían cerrado del todo. Gracias, Sofía, susurró Salvatore. Es el deseo más bonito que nadie ha pedido jamás. Pero su momento de paz se vio interrumpido por el sonido del teléfono de Salvatore. Miró el identificador de llamadas y su actitud cambió por completo, tensando los hombros y endureciendo la mandíbula. Tengo que contestar. Salió al pasillo y cerró la puerta del apartamento tras de sí. Elena pegó la oreja a la madera, esforzándose por escuchar fragmentos de la conversación. ¿Cómo que se han ido? La voz de Salvatore denotaba ira. ¿Cómo es posible que 2 hombres desaparezcan de sus puestos? Elena sintió cómo se le helaba la sangre. Los guardias de seguridad del edificio, los que se suponía que debían protegerlos, habían desaparecido. «Encuéntralos», continuó Salvatore, «y traed a todo el equipo aquí ahora mismo». Vincent está haciendo su jugada. Elena se alejó de la puerta, con la mente a 1000 por hora. Miró a Sofía, que estaba cortando cuidadosamente su pastel en triángulos perfectos.
completamente ajena al peligro que se cernía sobre ellas como una soga. Sofía, dijo Elena, obligando a su voz a mantener la calma. Tenemos que jugar a un juego. ¿Recuerdas cómo solíamos practicar estar muy calladas cuando vivíamos en el refugio? Sofía levantó la vista, con glaseado de pastel en la barbilla. ¿Vamos a jugar al escondite? Algo así. Cariño, necesito que vayas a tu habitación y te metas debajo de la cama. Quédate ahí hasta que mamá vaya a buscarte, ¿vale? No importa lo que oigas. Sofía puso cara de tristeza. Pero ¿y mi pastel? Lo guardaremos para más tarde. Te lo prometo. Salvatore irrumpió por la puerta justo cuando Elena estaba ayudando a Sofía a entrar en su habitación. Tenía el rostro sombrío y hablaba rápidamente por teléfono mientras comprobaba las cerraduras de las ventanas. Tony, ¿dónde está mi refuerzo? Deberían haber llegado hace 10 minutos. Hizo una pausa para escuchar la respuesta. ¿Cómo que el edificio está rodeado? ¿Por quién? Elena sintió que le temblaban las rodillas. Estaban atrapados. Salvatore terminó la llamada y se volvió hacia ella, con una expresión que mezclaba disculpa y determinación. Elena, necesito que escuches con atención. Vincent Torino tiene gente apostada alrededor del edificio. Mi equipo de seguridad está muerto o comprometido. Estamos solos hasta que lleguen los refuerzos. ¿Cuánto tiempo? La voz de Elena era apenas un susurro. 20 minutos, quizá 30. Elena pensó en Sofía escondida debajo de la cama en su nueva habitación. Pensó en la tarta de cumpleaños abandonada sobre la mesa de la cocina, en lo rápido que su milagro se había convertido en una pesadilla. Hay algo más, dijo Salvatore en voz baja. Vincent no solo quiere hacerte daño para llegar a mí, quiere llevarse a Sofía. Las palabras flotaban en el aire como gas venenoso. Elena sintió que algo primitivo y feroz se alzaba en su pecho, algo que había permanecido latente durante meses de silenciosa desesperación, pero que ahora rugía con fuerza. Por encima de mi cadáver, dijo ella, y Salvatore vio algo en sus ojos que le recordó por qué había sobrevivido 30 años en un negocio en el que la mayoría de los hombres no duraban ni 5. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, respondió él, metiendo la mano en la chaqueta y sacando una pequeña pistola. Porque vamos a tener que luchar por ella. Elena se quedó mirando el arma. Nunca había sostenido una pistola en su vida. Nunca se había imaginado capaz de cometer un acto violento. Pero al pensar en las manos de Vincent Torino acercándose a su hija, en la confianza inocente de Sofía y en sus deseos de cumpleaños, descubrió unas reservas de fuerza que no sabía que existían. Enséñame a usarla, dijo. 3 pisos más abajo, los hombres de Vincent ya se movían por el edificio, utilizando llaves robadas para acceder a los ascensores de servicio y las escaleras de emergencia. Se movían como sombras, profesionales entrenados y especializados en hacer desaparecer los problemas discretamente. El propio Vincent esperaba en su coche al otro lado de la calle, observando las ventanas del apartamento con prismáticos. Había planeado esta operación meticulosamente, teniendo en cuenta todas las variables excepto una. Había subestimado lo que una madre haría para proteger a su hija. Dentro del apartamento, Salvatore estaba dando a Elena un curso intensivo sobre el manejo de armas de fuego, mientras atrancaba la puerta principal con muebles. Mantén ambas manos en la empuñadura. Mira por el cañón. Aprieta, no aprietes el gatillo. Y Elena, si tienes que elegir entre tu vida y la seguridad de Sofía, elige siempre a Sofía. Elena asintió, sorprendida por lo natural que le resultaba el peso del arma en sus manos. ¿Y tú? Me he estado preparando para esta lucha toda mi vida. Vincent cree que está persiguiendo a una mujer y una niña indefensas. Está a punto de descubrir que ha caído en una trampa. El ascensor sonó suavemente en el pasillo, frente a su puerta. Salvatore levantó la mano para pedir silencio. Luego se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. Había 4 hombres en el pasillo y otros 2 visibles en la escalera de incendios exterior. «Ya están aquí», susurró. Elena se arrastró hacia el dormitorio de Sofía, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos en el edificio podían oírlo. Encontró a su hija exactamente donde la había dejado, acurrucada debajo de la cama con su peluche,
con los ojos muy abiertos pero obediente. «Quédate aquí pase lo que pase», susurró Elena. «Si entran unos desconocidos, no hagas ruido. ¿Puedes hacerlo por mamá?» Sofía asintió solemnemente. Elena le besó la frente y volvió al salón justo cuando se oía el primer golpe suave en la puerta. Era educado, casi gentil, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador que si simplemente hubieran intentado derribarla. «Señor Costa», dijo una voz al otro lado de la puerta. «Solo queremos hablar». Salvador miró a Elena y articuló con los labios las palabras de Vincent. Los disparos duraron exactamente 17 minutos, hasta que el humo se disipó y las sirenas finalmente se desvanecieron en la distancia. 3 vidas habían cambiado para siempre por un solo momento de inesperada amabilidad en una pequeña panadería. Vincent Torino nunca volvería a amenazar a otra familia. Salvatore Costa descubrió que la redención era posible incluso para hombres como él. Y Elena aprendió que, a veces, las personas más peligrosas del mundo también pueden ser las más protectoras. Sofía sigue teniendo ese pastel de cumpleaños cada año, aunque ahora se encuentra en la mesa de la cocina de una casa donde las risas resuenan en todas las habitaciones y donde un hombre que antes gobernaba con miedo aprendió a amar a través de la sanación. A veces los actos de compasión más pequeños crean los cambios más grandes en él.